Dios les bendiga, hermanos. Qué maravilloso es estar juntos, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Dos cosas, juntos y en armonía. Lo deseábamos, lo deseábamos. Y usted hágalo viral, invite a otro, dígale, hermano, anótese, venga a un culto. Siempre hay lugar. Está el anotarse online, como también por las planillas que se anotan, vio la gente, y puede venir al culto. Así que, y vamos a orar. Yo le voy a pedir que me acompañe cerrando sus ojos. Pedirle al Señor que nos revele su palabra. Nosotros vivimos de la revelación de Dios, no que alguien nos traiga cosas, no, de su palabra, la revelación de su palabra. Señor, en esta mañana estamos seguros, conscientes de que está tu presencia maravillosa aquí, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y oramos, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que podamos salir con la certeza, con la seguridad, Señor, que tú nos has hablado y estás hablando a nuestras vidas. Y te alabamos, Señor, por esta oportunidad de estar juntos alabando tu nombre. Bendice este momento, Señor. Toma dominio de todo control de todo, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Permite que seamos ministrados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habíamos estudiado predicado hace 2 domingos atrás Juan 14. Hoy vamos a continuar. Pero hoy yo quiero hablarle de los últimos versículos de Juan 14. Me gusta explicar texto por texto. Y los del medio se los debo para otra predicación, porque si no es mucho. Y la palabra del Señor dice que Él nos ayuda en medio de las situaciones que a veces estamos. La palabra justa llega a nuestros corazones. Y quisiéramos abrir en Juan 14, los últimos textos. Vamos a repasar un poquito el 27, el 14, 27. Lo vamos a repasar. Yo ya prediqué hace 2 domingos sobre esto. Pero hoy quiero enseñarles desde el versículo 28 hasta el 31, pues son 3 textos nada más, ¿no? Bueno, pero antes de empezar a decir lo que dice la palabra del Señor, nos hacemos una pregunta, o el mundo se pregunta, o la gente se pregunta, nosotros también nos preguntamos. ¿Somos felices? ¿Somos felices? Bueno, el mundo dice hoy, ¿qué dice la gente del mundo? Si yo tendría mucha plata, sería feliz. Si yo tendría una buena familia, sería feliz. Si tendría una casa grande, sería feliz. Si tendría esto, si tendría el otro. Y mire, yo le voy a decir, y las tienen, porque la gente a veces mundana tiene esas cosas. ¿Pero es feliz? No. ¿Sabe por qué no? Porque son todas estas cosas que yo le nombré, son temporales. Temporales, que es un tiempo. Y si no, usted pregúntese, a ver, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta separación? ¿Sabe lo que dicen? Nosotros atendemos a los matrimonios. Dice, no soy feliz, se me acabó la felicidad. Claro, hay otros que se separan cuando están recibiendo demasiado golpes y cosas, injusticia, no puede estar. La Biblia dice sepárese. Pero la mayoría
piensa en las cosas temporales de acá de la tierra que quieren ser felices. Ahora sí, vamos al verso 27. Dice así la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y acá nos vuelve a decir el Señor, ya nos dijo al comienzo del capítulo 14, ¿se acuerda que lo leímos? Esta es la segunda vez que nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿y qué más? Ni tenga miedo. ¿Por qué el Señor repite 2 veces lo mismo? ¿Por qué? Porque seguramente eso es lo que nos pasa a todos. Eso es lo que todos nosotros pasamos en la vida, que muchas veces el enemigo turba nuestros corazones y el miedo está a quedarse, a morirse, el miedo está a enfermarse, el miedo está a quedarse sin trabajo, el miedo está a quedarse sin esposo, sin la esposa, sin casa, sin esto. Esos miedos existen, pero dice el Señor, no se turbe, significa, cuando dice el Señor no se turbe, eso significa que nunca voy a estar triste. Eso significa que nunca me van a venir problemas a mí. Eso significa que nunca voy a pasar situaciones. No, yo voy a pasar situaciones. Voy a estar en problemas, voy a estar en circunstancias, voy a pasar enfermedades, voy a pasar situaciones difíciles. Pero ¿qué dice el Señor? No se turbe. No se turbe. No se turbe su corazón, a pesar de que estén pasando cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la respuesta. Ahora sí, vamos a nuestro texto, el versículo 28. Y dice así. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Qué hermosa palabra. Voy y vengo. ¿Qué quiere decir? Que va a volver. ¿Sí o no? Voy y vengo. Él le decía a sus discípulos, yo me voy, pero voy a volver. Voy y vengo. Ahora, cuando el Señor dice, voy y vengo, está hablando a nuestros corazones, dice, y vengo a vosotros. Voy y vengo. Cuando nosotros estamos mirando esto tan hermoso, ¿por qué dijo el Señor eso? Con el fin de que nosotros podamos entender o tener una conciencia en nosotros. ¿Por qué dice? Y si me amaríais, os habríais regocijado. Ahí está la palabra. Ese es el secreto. Dice el Señor, yo me voy a ir. Y después más adelante lo va explicando. Pero voy a volver. Voy a volver. No. Voy y vengo. Aleluya. Dice, porque tenemos que tener nuestra conciencia dentro de nosotros, que lo más grande que nosotros tenemos, dice, y si me amaríais, os habríais, ¿qué? Regocijado. Tendrías gozo. Tendrías gozo. Ahora, mire hermano, ¿de qué depende el gozo? ¿De qué depende el gozo? El gozo no depende de las circunstancias. Otra vez volvemos al versículo 27. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de situaciones. El gozo no depende de ánimo. Si estoy o no estoy bien, o estoy mal, o estoy decaído, estoy esto, el otro. No. Dice el Señor, si me amaríais, habríais regocijado. Y sigue explicando. Porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Seguimos explicando. Dice,
Aquí el Señor nos está diciendo que Él va a regresar. El Señor Jesús dice, voy y vengo. Nos está diciendo que Él va a volver y nos hace referencia. ¿A qué nos hace referencia? Al reino de Dios. Nos está haciendo la referencia y dice que Él va a volver, dice, con esta palabra que el Señor nos está diciendo, vamos a seguir en el 28, nos está diciendo, regocíjense, no van a quedar solos. Yo voy y vengo, tengan gozo. El fundamento del gozo, hermano, ¿cuál es el fundamento del gozo? ¿Por qué tengo que tener gozo? ¿Por qué me tengo que gozar? ¿Por qué te tenés que gozar, hermano? Justamente nos tenemos que gozar porque el Señor va a volver. Amén. Nos tenemos que gozar porque el Señor va a regresar. Ya os lo he dicho antes que yo me voy, pero vuelvo. Gócense, hermanos. Amén. No están solos. No van a quedar solos en medio de las situaciones, en medio de los problemas. Estoy yo con ustedes, pero yo voy y encima vengo de nuevo. Aleluya. Y sigue hablando. Dice, el gozo entonces no depende de la circunstancia, depende de que el Señor va a regresar. Y dice el Señor, vuelvo. Y dice, ustedes, Jesús dice, me voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Es importante que nosotros sepamos su misión. ¿Cómo vino Jesús acá? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Venir, volverse hombre, tomar forma de hombre, se encarnó y cumplió la misión de morir por nosotros. Esa fue la misión de Jesús. Para eso vino Jesús, pero nunca jamás perdió su divinidad. Jesús era hombre y era Dios. Él siguió siendo Dios. Amén. Dice, yo voy al Padre. Amén. Porque os he dicho que voy al Padre y el Padre está en mí y el Padre es mayor que yo. Quiere decir que Jesús es Dios. Él está en el Padre y el Padre en Él. Él nos estaba mostrando la realidad. Y Él les dice a sus discípulos, quiero que sepan que yo me fui, pero voy a volver. Ahora, ¿a qué va a volver el Señor? La primera cosa que no viene acá a la tierra, que ya lo sabemos, pero se los quiero refrescar, hermano, en estos días se los tengo que refrescar, es que va a venir en el rapto a buscar a su iglesia y eso se llama el fin de la iglesia. Ahí la iglesia se acaba porque el Señor viene a buscar a la iglesia y la lleva, pero después el Señor vuelve. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve el Señor? Junto con nosotros, por supuesto. Viene el Señor a establecer su reino. Y dice el versículo 29, ahora sí. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Para que cuando suceda, ¿qué pasa? Ustedes crean. Les está diciendo, yo me voy a ir, pero voy a volver. Por eso les dijo otra vez, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Y sigue hablando. Y él está diciendo que cuando Él venga va a establecer su reino y va a venir junto con nosotros. Y nosotros tenemos que tomar y saber que eso nos da el gozo. Ya lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir antes que suceda. Ustedes tienen que tener en sus corazones no turbación, no miedo, tienen que tener gozo. Gozo porque el Señor está con nosotros. Gozo porque el Señor va a volver. Gozo porque el Señor va a establecer su reino. El Señor viene triunfante. Aleluya, viene triunfante y Él viene con su iglesia y entonces nosotros tenemos que aprender a gozarnos en el Señor y qué importante que es el gozo, qué importante que es que nosotros nos gocemos. Dice, nosotros no tenemos que amedrentarnos, ya lo he dicho antes. Lo vuelvo a decir otra vez para que ustedes lo entiendan. Gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Amén.
Y dice el 30, el versículo 30. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, yo me voy, yo vine, cumplí la misión, di mi vida por ustedes, ahora me voy, pero voy a volver. Ahora dice, el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero no tiene nada en mí. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía nada de Satanás en él. Nada, no tenía nada. Y entonces sigue diciendo, pero el enemigo sí ataca a su iglesia, nos ataca a nosotros. ¿Por qué? Porque todavía nosotros estamos cambiando, nosotros estamos recibiendo del Señor, estamos perfeccionando nuestras vidas. Y entonces ahí es cuando viene el enemigo y nos acusa y nos amedrenta y nos pone cosas. Pero el Señor dice, yo me voy y ustedes son testigos de mi ascensión, dice el Señor. Les estoy diciendo por adelantado. ¿Ve? No hablaré mucho más con vosotros porque el príncipe de este mundo viene. Ahora, ¿qué quiere decir que el príncipe de este mundo viene? Quiere decir que dentro de nosotros tenemos que tener la expectativa que aunque Satanás está en este mundo, triunfando en este momento en el mundo, Jesús viene como rey y Él vuelve como rey y Él será, hermano, el que lo vencerá. Lo vencerá. No me quiero adelantar, pero cuando Él vuelva el reino de Dios será establecido. Él dijo, todo esto lo que les estoy diciendo es para que ustedes crean. Es para que ustedes crean. Porque saben una cosa, hermanos, no subestimen el poder de Dios. No subestimen. A ver, ¿cómo lo voy a traducir? No lo tengan en poco el poder de Dios. No tengan en poco lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque una fe verdadera hace que tengamos nosotros desatar expectativas. Una fe verdadera en el Señor nace expectativa. ¿Y qué expectativa tenemos? Que el Señor se fue, pero va a volver. Y que va a venir a establecer su reino. Y que el príncipe de este mundo será destruido. Y que el Señor reinaremos con el Señor. ¡Qué expectativas maravillosas! Y toda esa expectativa dentro de nosotros, a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que tengamos situaciones, esa expectativa produce en nosotros gozo. Amén. ¿Qué produce en nosotros? Gozo. ¿Por qué produce gozo? Porque estamos sabiendo de antemano lo que va a pasar. No es que no sabemos. Los cristianos tenemos que saber lo que el Señor está haciendo. Tenemos que saber lo que el Señor está diciendo. Y tenemos esa fe y esa confianza. Ahora nosotros dice que mientras nosotros no subestimemos el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es el que sana. El poder de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación, para sanidad, para liberación. Nosotros tenemos dentro de nosotros, hermanos, el poder de Dios que podemos usarlo y para orar por nosotros mismos y orar por otros, porque tenemos dentro de nosotros el poder de Dios, pero también tenemos el gozo del Señor. Yo quiero que en esta mañana, hermano, el Señor le marque su vida, que usted debe tener el gozo. Y dije que el gozo que Dios nos da no es
de cosas temporales. No es si tengo esto, tengo el otro. No importa si no tengo nada. Yo escuchaba, le contaba al pastor, me dio adentro, casi lloro, cuando escuché una noticia de los coreanos, de los nortecoreanos. Vio que es un país hermético, cerrado. Ellos nunca tienen coronavirus, nunca nada, y se están muriendo adentro de su país. Pero siempre las cosas se filtran para afuera, y alguien filtró. Y este coreano tiene como 100.000 personas de ellos mismos, pero son contrarios a su política. 100.000 personas políticas presas. Mire qué cantidad. Están presos porque no piensan como él piensa. Entonces, al que no piensa políticamente como ellos, preso. Y los torturan de tal manera, hermano, que usted no sabe las torturas que pasan esa gente, esos presos, ahí en el mismo. ¿Y sabe qué pasa? Dentro de las cárceles hay un montón de convertidos. Yo no sabía. Por eso yo lloré, hermano. Los convertidos pasan las mismas torturas que los mundanos. ¿Y sabe qué? A los mundanos los logran matar, los logran hacer rendir, pero los cristianos están siendo torturados y no se rinden ante nada. ¿Qué hace que esos cristianos puedan soportar tanta cosa? ¿Qué hace? El gozo del Señor. El gozo del Señor. No hay otra cosa. ¿Cuál es el gozo? Que Él vino, se fue y que va a volver. ¿Lo está esperando? ¿Lo está esperando, hermano? Claro, Él vino, se fue, pero va a volver. Y sigue hablando. Y dice que nosotros tenemos que aprender, hermano, a regocijarnos en el Señor. Ahora, este poder a nosotros nos ayuda. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos dio el poder? Porque dice, no me avergüenzo porque el poder, y el Señor dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para que lo usemos, ese poder, en nuestro ministerio, en nuestras oraciones, en nuestro servicio al Señor, porque con ese poder de Dios podemos ayudar a otras personas. Amén. Porque ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tiene usted? Nada. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No tengo plata. ¿Qué dijo? No tengo plata ni oro. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? Poder. ¿Qué tenía? Dígalo, poder. Pero lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y anduvo el cojo? Claro. O sea que, ¿qué es lo que tenemos nosotros dentro de nosotros? Poder. Tenemos el gozo y el poder del Señor. Por eso que oramos. Y si Dios sana a las personas, no es por mí. Dice, ay, yo oré y se sanó. No, Dios te usó. Pero el que lo levantó es el Señor. El que lo sanó es el Señor. El que lo liberó es el Señor. Ahora nosotros somos la boca del Señor, las manos del Señor, los pies del Señor. Él nos usa para su gloria y ese poder que Él nos dio es para que lo usemos. Amén. Dice, no hablaré ya mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Cuando dice nada tiene en mí, en otras palabras, no tiene ni una relación conmigo. No tiene ni una relación conmigo. Ahora fíjense cómo es Satanás. Viene a nosotros, si nosotros lo dejamos entrar, o dudamos, o nos turbamos, el enemigo aprovecha. Pero tendríamos que decir lo mismo, nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Lamentablemente a veces le damos lugar y el enemigo viene y nos desanima, nos turba, nos hace dudar, pero tenemos que aprender, como dice ahí, y el Señor sigue hablando. Y a ver el 31.
Pudiéramos volver al 29 porque me gusta que lo vuelvan a leer. Dice, y ahora os he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿De qué estamos hablando esto? Ahora os he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Estamos hablando de que nada ni nadie nos puede quitar el gozo de la salvación. Amén. Nada ni nadie nos puede quitar el gozo de la salvación. Alguien puede decir, pero ¿cómo algunos la pierden? Porque quizás no fueron convertidos, pero el cristiano que tiene al Señor, nada, cuando suceda, creáis. Ahora dice el 30, volvemos al 30. No hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y ya sabemos, pero no tiene nada en mí. Está hablando de autoridad. No tiene ninguna autoridad. Y hermanos, reciba esta palabra. Yo dije que el Señor, usted tiene que decirle, revélame tu palabra. ¿Qué significa no tiene nada en mí? Para que usted salga, no le quiero mostrar muchas escrituras para que a usted le quede eso, lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? No tiene ninguna autoridad sobre mí, Satanás. Dígalo, dígalo. No tiene ninguna autoridad sobre mí. ¿Quién le da la autoridad al diablo? A veces nosotros mismos. Se turba nuestro corazón, tenemos miedo y el diablo entra. Ahora, él no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué no tiene ninguna autoridad? Porque somos salvos. Le pertenecemos a Dios y tenemos la vida eterna. ¿Y sabe lo que significa que el enemigo no tiene autoridad? ¿Sabe lo que significa estar salvos? ¿Sabe lo que significa ser salvados, estar con el Señor? ¿Sabe lo que significa? Significa tener la presencia de Dios en nosotros. Diga, yo tengo la presencia de Dios. Dígalo, yo tengo la presencia de Dios. ¿Cuántos la tienen? A ver, yo quiero ver sus manos. Y si usted tiene la presencia de Dios aquí adentro, usted tiene gozo, tiene poder, tiene autoridad. ¿Es demasiado lo que le estoy diciendo? No. Usted puede orar, puede reprender al enemigo o no. Claro, claro, hermano, podemos. Ay, no, pero tengo miedo. ¿A qué le tenés miedo? A nada. No temeré lo que el enemigo me puede hacer porque el Señor está conmigo. Y tenemos esa presencia de Dios que está con nosotros. ¿Cuándo? Por siempre. Y esa presencia está en nuestro corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Mire lo que dice el Señor en otra escritura. Si confesaras, si creyeras en tu corazón y confesaras con tu boca que que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Mire qué sencillo, qué poder de Dios sobre nosotros. Y dice, no tengo miedo a nada porque el Señor nos ha dado la autoridad y tenemos la victoria. Y podemos reconocer los engaños de Satanás cuando viene a querer engañarnos, porque esa es la obra del diablo. Engaño, mentira, duda, esto, pone todas esas cosas, es la obra de Satanás. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? El gozo del Señor. ¿Cuál es la obra de Dios? Su presencia de Dios con nosotros. ¿Cuál es la obra de Dios? El poder de Dios con nosotros. ¿Cuál es la obra de Dios? Que la autoridad del Señor está con nosotros. Amén. Y Dios a nosotros dice, el príncipe no tiene nada. Y el otro versículo que sigue, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el
Padre me mandó, así hago, le dice a los discípulos, levantados, vámonos de acá. ¿Qué significa? Significa que Él nos ordena a ser obedientes a su palabra, a ser obedientes a lo que el Señor está hablándonos a nosotros, a ser obedientes a las promesas del Señor, a ser obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. Cuando nosotros somos obedientes, tenemos el entendimiento del Señor, pero tenemos también ese proceso. Yo quiero, hermanos, que ustedes sepan, hay un proceso de Dios con nosotros a través del gozo del Señor. Cuando, por ejemplo, cuando hacemos cosas malas, a veces, o cuando nos viene una prueba, la prueba Dios a veces la permite, pero las cosas malas no la permite Dios porque eso está en nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a que nosotros podamos, amén, podamos nosotros venir al Señor, como dice su palabra, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor nos manda a usar sus mandamientos, a usar su palabra. Y estas cosas, dice el Señor, que Él nos manda y dice que Él está con nosotros. Y es porque el Señor nos quiere dar siempre la victoria. Amén. Siempre nos quiere dar la victoria. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos entendiendo estas cosas? ¿Cuándo la entendemos? ¿Cuándo? Cuando maduramos. Cuando maduramos. Cuando nosotros vamos creciendo, hermanos, y madurando, vamos entendiendo todas estas cosas y sabemos que el gozo del Señor no es por las circunstancias, no es por lo que estoy pasando, no es por lo que tengo, no es por lo que no tengo, no es por lo que me está pasando situaciones. No, yo en medio de las situaciones puedo no perder el gozo. Eso significa que yo estoy madurando en el Señor, estoy reconociendo que el Señor es mayor que el enemigo. El enemigo viene, dijo Jesús, pero no tiene nada en mí, no tiene nada en nosotros, tampoco puede, y tenemos la autoridad para reprenderlo al enemigo, y tenemos el poder de Dios, y tenemos el gozo. ¿Y por qué nos gozamos? Porque Él vino, se fue y va a volver. ¿Estás esperando? Yo quiero que nos entre hasta los huesos, nos entre hasta los huesos, porque el Señor viene. A veces, por cualquier cosa nos desanimamos, hermano, y decimos, Dios mío, parece, porque el Señor no me contesta, estoy orando, ¿por qué se tarda? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermano, si el Señor ha dicho que va a volver, si el Señor dijo que se va y vuelve y que nos va a llevar con Él, ¿por qué no lo estás esperando? Gózate en el Señor. Y que las cosas que pasamos son temporales, son momentáneas. Y lo que estamos pasando en nuestra vida, ¿sabe, hermano? El Señor nos va a ayudar. Y hay algunas cosas que el Señor todavía no nos saca, es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a orar, a esperar, a tener victoria, a clamar al Señor. Ahora, lo más importante de todo esto que dice, como el Padre me mandó, así lo hago. Y después, si nosotros juntamos con el capítulo 15, estamos hablando de una relación con Dios, no lo vamos a juntar porque no vamos a hablar de eso, una relación con Dios en la intimidad, dice, y el Señor pone como ejemplo la vid, dice ustedes, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y que dan fruto, y esto está hablando de una relación profunda, pero dice acá que nosotros tenemos la verdad de Dios y la revelación del Señor y tenemos que someternos de continuo a su palabra,
someternos. A ver, ¿qué es someternos? Rendirnos a su palabra. Ahora, ¿qué hace el gozo en nosotros, hermanos? Volvemos a San Juan 14:31. ¿Qué hace el gozo? ¿Qué hace el gozo en nosotros? En tu vida, en la mía. ¿Qué te indica el gozo? ¿Qué quiere decirte el gozo a vos? A mí. Que somos creyentes maduros. Que somos creyentes con fe. Que somos creyentes que no nos dejamos engañar por nada y por nadie. Aunque vengan hablándonos cosas, no sé de qué, nosotros tenemos adentro la seguridad, el gozo del Señor en nuestras vidas. Y alguien nos diría, ¿cómo? Estás pasando tantas situaciones, tantos problemas, tantas cosas, ¿cómo podés tener gozo? Porque el gozo no es nuestro. Dígalo, no es mío el gozo. ¿De quién es el gozo? A ver, ¿de quién es el gozo? ¿Quién se lo puso a usted el gozo? ¿Quién se lo pone? El Señor. Entonces, al no ser nuestro el gozo, no es mío, yo me tengo que gozar porque el Señor me lo dio. Amén. Entonces, tenemos que saber que el Señor está con nosotros y nosotros como creyentes no nos tenemos que dejar engañar por nada. Una de las cosas, hermanos, que está pasando en el mundo es el engaño. Mire, hay dos cosas, hay miles de cosas, pero dos cosas puntuales para que usted sepa. Hay engaño y hay mentira. Nos hacen dudar y nos engañan. Ahora, el cristiano que tiene el gozo del Señor en su corazón, no duda, no duda. Tiene el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo del Señor? Es la certeza, la seguridad de que Él vino, se fue y va a volver. ¿Y qué estoy haciendo yo? Lo estoy esperando. Y como lo estoy esperando, me estoy comportando como que lo estoy esperando. Ahora, si ni me importa, si esto, como algunos dicen, Señor, se tarda tanto, no sé cuándo va a venir. Claro, ahí no lo estoy esperando, pero si lo estoy esperando, mi vida va de acorde con lo que el Señor está haciendo. Y yo pienso que en esta mañana, no sé si, no quise hablar muchas más cosas de eso, lo que dice ahí, pero con lo que dijimos, usted entendió, ¿no? Y a partir de ahora, que el gozo de Dios esté en su vida. El gozo de Dios esté en su vida. Que nada, ni nadie lo engañe y que usted sepa. Y aún si tiene que partir de este mundo, porque tenemos que partir, capaz que unos antes, otros después, o el Señor, esta generación nos encontrará vivos y nos transformará, no sé, pero si tenemos que partir, no tenemos ninguna aflicción, no tenemos ninguna inseguridad, no tenemos ninguna duda, que sabemos que nos vamos con el Señor. Amén. Claro, porque tenemos esa seguridad, tenemos el testimonio dentro de nosotros, el gozo del Señor. Y yo pienso que pudiéramos orar. Yo no sé si usted lo entendió, si el Señor le reveló su palabra esta mañana. Qué hermoso que es, qué hermoso que es. Claro, uno a veces piensa, y ahora yo le pregunto, la primera pregunta cuando empezamos, le pregunto, ¿es feliz? ¿Es feliz? Contésteme ahora. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. El único que nos puede hacer feliz en la vida es el Señor. Dice un coro, ¿no? Te tengo a ti, aunque nadie me ame. Qué hermoso, ¿no? Te tengo a ti, aunque nadie me quiera. Vio que a veces nos pasa en la vida que estamos solos, nadie nos quiere, nadie nos ama.
te tengo a ti, Señor. En otras palabras, ¿qué me importa si nadie me quiere? Con tal que me quiera el Señor. ¿Se anima a darle gracias? Póngase de pie. No le digo, tómese de la mano a su hermano, porque ahora no se puede tomar de la mano. Hay que poner el puñito. No le digo, pase aquí adelante, porque igual no nos podemos juntar mucho. Pero ahí donde está, así donde está. Dígale al Señor, perdóname, Señor, si mi corazón se turba y tengo miedo. Perdóname, Señor. No me tengo que turbar. No tengo que tener miedo. No puedo tener miedo a lo que el hombre me puede hacer. No tengo miedo al enemigo porque está vencido. Amén. No tengo miedo a la enfermedad porque sé que el Señor está conmigo. No tengo miedo de malas noticias porque sé que el Señor me va a ayudar. Y no tengo miedo a la muerte porque me voy con el Señor. ¿Cuántos quieren darle gracias? Levante sus manos. Dígale, perdóname, porque mi corazón a veces se turba y tiene miedo. Pero perdóname, Señor, que yo tenga el gozo. Que yo tenga el gozo. No importa lo que me pase, no importa lo que esté atravesando, pero que dentro mío esté el gozo del Señor. Señor, simbólicamente nos agarramos de la mano. No lo podemos hacer físicamente porque no lo podemos hacer. Pero simbólicamente nos agarramos como iglesia la mano y te decimos, Señor, como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Llénanos, Señor, de ese gozo. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Señor, de ese poder. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Lo recibimos. Lo tenemos. Y ayúdanos a caminar contigo. En medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de tantas cosas que están pasando en el mundo. Pero, Señor, que caminemos con esa certeza de que tú estás con nosotros por tu Espíritu Santo. Y perdónanos, Señor, por a veces turbarnos por tantas cosas y por tener miedo. Miedo a tantas cosas. Pero tú, Señor, has dicho que estás con nosotros. Les vuelvo a decir la segunda vez. Les vuelvo a repetir. Yo me voy. Y ustedes van a ver mi ascensión, dijo el Señor. Ustedes van a ser testigos de que yo me voy a ir. Pero también van a ser testigos de que voy a volver. Y le estamos esperando. Y le estamos esperando. Le estamos esperando al que nos amó, al que dio su vida por nosotros, el que nos salvó, el que se entregó por nosotros, el que sufrió por nosotros. Y a causa de ese sufrimiento, nosotros para que fuésemos, Señor, sanos y salvos y libres. Y en esta mañana te queremos agradecer como pueblo tuyo, Señor. Sigue obrando en cada uno. Sigue hablando a los corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.